Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Checho Explica. Para el día de hoy tenemos la explicación de un tema del grado noveno y aprovecho para saludar a mis estudiantes de la institución educativa de La Cerrillo. El tema concierne a funciones, ¿sí? Primero, pues para entender este tema un poco, tenemos que definir cuándo es una función y cuándo no es una función. Entonces, las funciones son las composiciones que hay entre los valores que le damos a un eje, en este caso el eje X, y vemos su imagen reflejada en el eje Y. Al unir esas coordenadas, esos puntos, y graficar esos puntos, nos va a dar a nosotros una función. Para este caso, nosotros en los ejercicios que yo le propuse a los muchachos, les escribía el grafo, ¿sí? La representación que tienen las funciones, que son de esta forma, ¿sí? Como ustedes las ven ahí en paréntesis. Y este que vemos acá es la representación en un diagrama sagital, ¿sí? Entonces, para este caso de funciones, pues la representación está representada por fórmula de manera verbal, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, el doble de un número, entonces ya puedo expresar eso como y igual a 2x en fórmula. Y en diagrama de grafos sería así y sagital sería esta forma. ¿Cuándo es una función y cuándo no es una función? Como ustedes lo notan, la función en el diagrama sagital tiene dos conjuntos, un conjunto de salida y un conjunto de llegada. El conjunto de salida en este caso lo nombramos A y el conjunto de llegada sería B. Dícese que para que sea una función, todos los elementos del conjunto de salida, todos, tienen que tener una imagen en el conjunto de llegada, ¿sí? Todos tienen que tener una imagen en el conjunto de llegada. ¿Cuándo no es función? Cuando de los elementos que yo tengo en el conjunto de salida, alguno no tiene imagen en el conjunto de llegada. Ejemplo, que hayan varios elementos, digamos 3 elementos, y 2 de ellos sí tengan imagen en el conjunto de llegada y uno no lo tenga. ¿Listo? Entonces, de esta forma no sería una función. También no es una función cuando el elemento de salida tiene más de una imagen en el conjunto de llegada, ¿sí? No sería tampoco una función. Ahora, profe, el conjunto de llegada o el elemento del conjunto de llegada puede tener más de 2 elementos del conjunto de salida. Sí lo puede tener y así sería una función. Pero el conjunto de salida, el elemento del conjunto de salida no puede tener más de una imagen, o sea, no puede tener más de una respuesta en el conjunto de llegada. Para este caso nos dan a nosotros estos 2,1, 2,2, 4,2, 4,1 y 4,4. Como ustedes notan, las coordenadas en el eje X serían 2 y 4 nada más, por eso es el conjunto de salida es 2 y 4. Y el conjunto de llegada es 1, 2, 2, 1 y 4, ¿sí? Aquí lo pueden analizar, 1, 2, 2, 1 y 4. Esos son los elementos del conjunto de llegada que están representados aquí, 1, 2 y 4. Al unir 2 con 1, 2 con 2, 4 con 2, 4 con 1 y 4 con 4, queda representado el diagrama sagital. Entonces, ¿es o no es una función? No es una función, ya que los elementos del conjunto de salida, o sea 2 y 4, tienen más de una imagen en el conjunto de llegada. O sea, miren, el 2 tiene más de una imagen porque tiene dos respuestas, 1 y 2, ¿sí? El 4 tiene 1, 2 y 3 imágenes en el conjunto de llegada, entonces por eso no es una función. Miremos el siguiente ejemplo. Dice menos 3 medios, menos 3, 3 cuartos, menos 2, 4 tercios, 4 y menos 1 medio, menos 2. Al representar eso en el diagrama sagital nos damos cuenta que los elementos del conjunto de salida tienen una sola imagen en el conjunto de llegada, ¿sí? Lo que yo les decía, aquí estos dos elementos tienen llegada aquí en un solo elemento del conjunto de llegada. No importa que sí, que varios lleguen ahí a un solo elemento, lo importante es que los de acá no tengan más de una imagen en el conjunto de llegada. ¿Listo? Entonces miren, cada uno tiene en este caso dice si es una función ya que los elementos del conjunto de llegada tienen una imagen en el conjunto de llegada. Perdón, en el conjunto de salida tienen una imagen en el conjunto de llegada. Quiere decir que cada uno tiene una representación en el conjunto de llegada. Entonces esta sí es una función. Si un elemento de acá, por ejemplo, menos 1 medio, no tiene imagen acá, ya no es una función. Todos los elementos del conjunto de salida tienen que tener una imagen en el conjunto de llegada. ¿Listo? Entonces sí es una función. Y así realizan con el resto de los ejemplos.
Dice otro punto, encuentra el dominio, codominio, rango y grafo de cada función. Entonces, inicialmente a nosotros nos dan la representación sagital o el diagrama sagital de esta forma. Entonces, como lo ven, sí es una función porque cada uno tiene una imagen. Profe, pero los otros sobran, los otros elementos. No importa que sobren, lo importante es que tengan una imagen estos elementos. ¿Listo? En el conjunto de salida sí no pueden sobrar elementos, ¿vale? Entonces, el dominio sería los elementos del conjunto de salida, menos 5, 0 y 5. ¿El codominio quién es? Los elementos del conjunto de llegada, 2, 3 y 4. ¿El rango quién es? El rango es la imagen que le dan a los elementos del conjunto de salida. En este caso todos serían 3 nada más, ¿sí? Porque cada uno llega a 3. El grafo sería la unión de menos 5 con 3, de 0 con 3 y de 5 con 3, ¿sí? Ese es el grafo. Esa es la representación que le podemos dar nosotros y para poder hallar el dominio, el codominio, el rango y el grafo, ¿vale? Para el siguiente punto dice, ya lo que es la representación o cómo vamos a nosotros a identificar una función. Dice, realiza la tabla de valores y representación en el plano cartesiano de las siguientes funciones. En este caso hay una función que es una función lineal, ¿sí? Es y igual a 2x menos 5. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Yo escojo siempre de la parte negativa y de la parte positiva para ver cómo se comporta la función. En este caso tenemos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos son los valores del conjunto de salida, como hablamos en la función. Reemplazamos ese valor de x en la función. Miren el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Donde iba x voy a colocar el valor que le estoy dando de la tabla de valores. Entonces, al realizar las operaciones, me van a dar como resultados para menos 2, menos 9, para menos 1, menos 7, para 0, menos 5, para 1, menos 3 y para 2, menos 1. Al realizar estas gráficas, yo tengo que unir acá el punto menos 2 con el punto menos 9. Entonces nos vamos para el punto menos 2 y lo uno con el menos 9, ese me va a dar un punto, ¿sí? Esa va a ser una coordenada. Entonces, seguimos, menos 1 con 7, perdón, con menos 7 sería acá. Me daría este punto, 0 con menos 5, 1 con menos 3 y 2 con menos 1. Al unir esos puntos, ¿sí? Nos va a dar una función lineal que en este caso nos representa y igual a 2x menos 5. Y de esa forma nosotros vamos a representar las funciones. Eso tienen que hacer para el resto de ejercicios, ¿sí? Donde hay funciones cuadráticas, donde hay funciones cúbicas de pronto. Entonces, para ese tipo de funciones, hay funciones radicales también. Entonces, les recomiendo que utilicen una tabla de valores. Tienen que realizarla, hagan los cálculos y aparte de eso, pues tienen que graficarlo. Para poder graficar ese tipo de funciones es muy necesario, ¿sí? Para que les quede mejor representado, que lo hagan con un curvígrafo, ¿sí? Porque todas esas funciones, estas lineales solamente me van a dar, pues como su nombre lo indica, una línea. Pero las otras funciones van a ser funciones cuadráticas, cúbicas, radicales, racionales y van a dar curvas. Entonces es mejor hacerlo con un curvígrafo para que quede de la mejor manera. ¿Listo? De esta manera pues terminamos la explicación de lo que es la función, ¿sí? Como concepto básico, ¿sí? Como algo muy elemental para poder desarrollar el resto de los ejercicios. Entonces espero les haya servido mi video, los espero en otra oportunidad y que Dios los bendiga.